Saludos, aquí estamos en la primera parte de la lección número 8 de nuestro curso de Matemática Técnica 1. Antes que nada, aquí están las asignaciones de lo que queda del tema de factorización, que es hasta donde cubre el segundo examen parcial que ya tienen en sus manos y que vamos a terminar hoy. Primeramente, en la página 44, en la sección 1.3, puede tratar los problemas del 51 al 66 y del 85 al 112. Y en la página 57, donde está el repaso del capítulo 1, puede tratar los problemas del 59 al 74. Ahí aparecen el resto de los problemas de factorización de lo que estamos discutiendo, los temas, los tópicos o los casos de factorización que todavía nos quedan. Bien, estábamos viendo cómo si usted tiene, ¿verdad? Lo que estábamos estudiando en la clase pasada eran las características de lo que se llama un trinomio cuadrado perfecto. Que recuerde, para resumirles, es que tenía que ser un trinomio, porque es un trinomio, en donde al primer término y al tercer término usted le puede extraer la raíz cuadrada exacta y el término del medio, sin contar el signo, era el doble del producto de la raíz cuadrada del primer término multiplicada por la raíz cuadrada del tercer término. Y estábamos viendo cómo si usted conoce dos términos de un trinomio cuadrado perfecto, cómo buscar el que falta. Vimos unos ejemplos un ejemplo en donde nos daban el primero y el tercero y teníamos que buscar el término del medio. Y ahora estamos viendo dos ejemplos, uno que discutimos en la clase pasada y uno que vamos a ver ahora, en donde nos dan los primeros dos términos del trinomio cuadrado perfecto y yo quiero buscar el tercero. ¿Okay? Bueno, pues aquí tenemos estos dos términos y supuestamente son los primeros dos términos de un trinomio cuadrado perfecto. Pues lo primero que tenemos que hacer es buscar el coeficiente literal, o sea, las variables que van en ese tercer término. ¿Y cómo usted hace eso? Usted se fija en las variables que están en el segundo término. Aquellas que no aparezcan en el primero son las que van a aparecer en el tercero. Por ejemplo, aquí la X está en el segundo, pero está en el primero, pues esa no va a aparecer en el tercero. Ahora la Y aparece en el segundo término y no está en el primero, pues esa variable Y tiene que aparecer en el tercer término. ¿De qué manera? Pues usted toma la variable que aparece en el segundo término, que en este caso es Y al cubo, y lo cuadra, ¿no? Y al cubo y lo cuadramos y nos da ya la 3 por 2, ya la 6. Pues este va a ser el coeficiente literal que va a tener el tercer término que estamos buscando. Si hubiesen habido otras variables en el segundo término que no estaban en el primero, también tendríamos que cuadrarlas y también irían en el tercer término. ¿Okay? Bueno, pues ya tenemos la variable que va a ir en el tercer término, que es ya la 6. El coeficiente literal que va a ir en el tercer término es ya la 6. Ahora, para buscar el coeficiente numérico, teníamos una formulita que habíamos indicado en la clase pasada, que decía que ese coeficiente numérico del tercer término era b cuadrado sobre 4a, donde la b es el coeficiente numérico del segundo término y la a es el coeficiente numérico del primer término. Así que esto será la b, bueno, pues el coeficiente numérico del segundo término es 2, así que será 2 al cuadrado sobre 4 por la a, y la a, que es el coeficiente numérico del primer término, es 1, así que será 2 sobre 4 por 1, la a es 1. Así que será 2 al cuadrado, que es 4, dividido entre 4 por 1, que es 4. Y recuerde que un número dividido entre el mismo da 1. La división de iguales es 1. Así que ese es el coeficiente numérico del tercer término. Por lo tanto, el trinomio que estamos buscando es el siguiente. Ya tenemos los primeros dos términos, x cuadrado más 2xy al cubo. Y el tercer término será 1, que es el coeficiente numérico, así que no hay que escribirlo, con el coeficiente literal que decimos, que es ya la 6. Ya la 6. Pues ese es el trinomio cuadrado que estábamos buscando. Fíjense que efectivamente tiene las características de un trinomio cuadrado perfecto. Al primer término y al tercero yo le puedo sacar raíz cuadrada exacta. La raíz cuadrada de x cuadrado es x. La raíz cuadrada de ya la 6 es ya la 3. Y entonces si yo multiplico x por ya la 3 y por 2, eso me debe dar el término del medio sin contar el signo. Y efectivamente x por ya la 3 por 2 da 2x ya la 3. Así que efectivamente fíjense que el del medio es el doble del producto de la raíz cuadrada del primer término multiplicada por la raíz cuadrada del tercer término. Así que ahí tenemos cómo usted puede, si le dan dos términos de un trinomio cuadrado perfecto, sea el primero y el tercero, cómo buscar el segundo, o si le dan el primer término y el segundo término, cómo buscar el tercer término del trinomio cuadrado perfecto, cómo lo hace. ¿Okay? Bueno, vamos a ver la factorización. Fíjense que nosotros no estamos viendo aquí cómo se factoriza el trinomio cuadrado perfecto hasta ahora, sino cuáles son las características, cómo lo identificamos y cómo bregamos con sus términos. Ahora vamos a ver cómo se factoriza el trinomio cuadrado perfecto. Y la factorización del trinomio cuadrado perfecto es la más sencilla de todas las factorizaciones. Mire, factorización del trinomio cuadrado perfecto.
¿Ok? Bueno, ejemplos. Dice factorice completamente. ¿Sí? Y el primero dice así. Dice x cuadrado más 4x más 4. X cuadrado más 4x más 4. ¿Okay? Un trinomio. Usted enseguida que le den un trinomio, primero, como siempre, chequea a ver si hay factor común. No lo hay, ¿verdad? No hay un factor que aparezca en los tres términos. Pues no se saca ningún factor común. Pero eso es lo primero que usted siempre va a chequear, si hay factor común. Si lo hay, lo saca y entonces factoriza lo que quede dentro del paréntesis después que haya sacado a la izquierda o a la derecha el factor común que haya extraído. Bueno, pues mire, vamos a hacer un trinomio cuadrado perfecto. Primeramente tenemos que asegurarnos que el primer término y el tercero son cuadrados perfectos. O sea que yo le puedo sacar raíz cuadrada exacta. La raíz cuadrada de x cuadrado es x, claro, valor absoluto de x, pero vamos a suponer en estos casos que esas variables son números reales positivos. O sea que no vamos a estar con la preocupación de sacar valor absoluto. Y al 4 le puedo sacar raíz cuadrada exacta, que es 4. Perdón, que es 2. Así que entonces, si yo tomo la raíz cuadrada de este, que fue x, y la raíz cuadrada de este, que es 2, y las multiplico, x por 2 es 2x, y el doble, que es 4x, si eso es lo que aparece en el término del medio, no importa el signo, puede ser positivo o negativo, entonces sí es un trinomio cuadrado perfecto. Vamos a ver otra vez. Le puedo sacar raíz cuadrada exacta a este, que es x, le puedo sacar raíz cuadrada exacta a este, que es 2. Si multiplico x por 2, da 2x, y el doble, 4x, es lo que aparece en el medio, sea positivo o sea negativo. Claro, el primer término y el tercer término tienen que ser positivo, porque si le voy a sacar su raíz cuadrada tiene que ser números positivos. Pues mire cuál es la factorización. ¿Por qué le digo que es la más sencilla? Porque nada más tiene un solo factor, pero va elevado al cuadrado. No se olviden de eso. Es un solo factor que va elevado al cuadrado. Y aquí lo que ve es un binomio que consiste de lo siguiente: la raíz cuadrada del primer término, que la raíz cuadrada de x cuadrado es x. Claro, recuerde que debería ser el valor absoluto de x, pero en estos casos vamos a suponer que es un número real positivo. El signo del segundo término, que en este caso es positivo, y la raíz cuadrada del tercer término, la raíz cuadrada de 4, que es 2. Y ya está la factorización. Raíz cuadrada del primer término, raíz cuadrada del tercer término, y en el medio el signo del segundo término. Ese binomio elevado al cuadrado. No se olviden de esto, porque muchos estudiantes hacen la factorización y se les olvida poner elevado al cuadrado y ahí lo dañan. ¿Ok? Fíjense en este segundo ejemplo que dice 72a cuadrado, 72 a cuadrado x a la 6 y a la 4 menos 24 x al cubo y cuadrado z a cuadrado y más 2a cuadrado z cuadrado. Muy bien, tenemos ese trinomio, ¿no? Vamos a ver si tiene factor común, que es lo primero. Bueno, 72, 24 y 2 son pares, o sea, son divisibles entre bases que tienen el factor común 2. Lo sacamos. 2. Entonces tenemos aquí a cuadrado. Aquí tenemos a cuadrado y aquí tenemos a cuadrado. Pues el a cuadrado, ese factor, aparece en los tres términos, también lo sacamos. Aquí tenemos ahora x a la 6, aquí tenemos x a la 3, pero acá no tenemos x. La x no está de factor común. Aquí tenemos y, pero acá no tenemos y. Ya ahí no hay factor común y. Y aquí, entre estos dos, hay factor común z, pero la z no aparece acá. Así es que esos son los únicos dos factores comunes que aparecen en los tres términos. Pues, como sacamos ese factor común, ¿qué nos queda? Para que nos dé 72, el 2 hay que multiplicarlo por 36. La a cuadrado ya la tenemos afuera. Tenemos el x a la 6 y el y a la 4. Menos. Como sacamos el factor 2, para que nos dé 24, tenemos que tener aquí un 12. 2 por menos 12, menos 24. La x al cubo, la y cuadrado, la z y la a cuadrado, que ya está afuera. No hay que ponerla ahora aquí dentro. Más. El 2 ya lo sacamos de factor común y la a cuadrado también. Así que lo único que nos queda es la z cuadrado. ¿Okay? Así es que ahora ya tenemos factorizado el trinomio, porque tenemos escrito como una multiplicación. Pero como nos piden completamente, pues entonces ahora nos fijamos a ver si ese trinomio que está aquí dentro es un trinomio cuadrado perfecto. Primeramente vamos a ver si cumple con las tres características, ¿verdad? Con las dos características.
Primero que yo le puedo sacar raíz cuadrada exacta a este y a este. Y sí, porque fíjese que a este le puedo sacar raíz cuadrada exacta, que es 6. La raíz cuadrada de 36 es 6. La de x a la 6 es x a la 3 al dividir el exponente 6 entre 2. Y la de y a la 4 es y a la 2 al dividir el 4 entre 2. Así que le puedo sacar raíz cuadrada exacta a este. A este claramente también, su raíz cuadrada de z. Claro, valor absoluto de z, pero recuerde que vamos a suponer que estas variables están representando números reales positivos, por lo cual no necesitamos el signo de valor absoluto, porque el valor absoluto de un número positivo es el mismo número, ¿verdad? Y entonces, ya que tenemos que la raíz cuadrada de este es, vamos a ponerla aquí para recordarla, 6x a la 3 y a la 2. Y la raíz cuadrada de este es z. Ahora vamos a multiplicar estos dos y el doble. Y si eso es lo que aparece en el medio, entonces sí es un trinomio cuadrado perfecto. 6x a la 3 y cuadrado por z, pues da 6x a la 3 y cuadrado por z. Y el doble de 6x a la 3 y cuadrado por z es 12x a la 3 y cuadrado por z. Así que sí, fíjese que eso es lo que aparece en el medio, sin importar el signo. O sea que el signo del medio puede ser positivo, como lo fue en el ejemplo anterior, o negativo, como en este ejemplo. Recuerde que el primero y el tercer término tienen que ser positivos. Y mírenlo aquí, primero y tercer término son positivos, ¿verdad? Bien, así es que sí, es un trinomio cuadrado perfecto, cumple con las características. Por lo tanto, lo factorizamos como tal. Así que esto será 2a cuadrado, que es el factor común que ya habíamos extraído, por. Y entonces ahora vamos a la factorización de ese trinomio cuadrado perfecto, que recuerde que es la más sencilla. Un solo factor, que es un binomio que se eleva al cuadrado. No se olviden de elevar al cuadrado, por favor. Y será la raíz cuadrada del primer término, que ya dijimos aquí, que era esto. 6x al cubo, y al cuadrado. El signo del segundo, que es menos en este caso, y la raíz cuadrada del tercero, que es z. Pues ahí tenemos la factorización completa de ese trinomio, que tenía un factor común. Esta es la del trinomio. Y luego lo que quedaba era un trinomio cuadrado perfecto. Ahí tenemos dos ejemplos de cómo usted factoriza un trinomio cuadrado perfecto. La factorización más sencilla. Bueno, pues a ver otras factorizaciones de trinomios. ¿Okay? Vamos a dar por el momento todavía la asignación ahí escrita, para que no la hayan copiado, la copien. Acuérdense de que el éxito en un curso de matemáticas es practicar, porque si usted practica, usted aprende las destrezas y pues puede hacer lo que le pidan que haga, ¿ok? Bien, vamos a ver esta definición.
Bien, ahí tenemos otro tipo de trinomio. Puede ser el trinomio de tipo cuadrático o el trinomio cuadrático, mónico o no mónico. Mire lo que dice la definición. Tenemos un trinomio en esta forma. Fíjense la característica. Las variables, que son las x, ¿verdad? Fíjense que la a, la b y la c, a pesar de que son letras, van a ser números reales fijos, constantes, ¿ok? Pero la x y la y todas las demás que no sean constantes van a ser variables, ¿ok? Todas las demás letras que no sean constantes van a ser variables. Entonces, en el primero y en el tercer término, esas variables tienen que tener exponentes pares, ¿ves? 2n y 2m. O sea, exponentes que sean divisibles entre 2. Y esas mismas variables que aparezcan en el primero y en el tercero tienen que aparecer en el medio, en el término del medio, con exponentes que sean la mitad de lo que aparezcan en el primero y en el tercer término. ¿Se fijan? 2 a la n, x a la 2n, x a la n a la mitad. Y a la 2m, y a la m a la mitad. ¿Ves? Bien, eso es lo primero. Y lo segundo es, lo segundo es que si la n y la m, los dos son 1, o sea, si 2 por 1 es 2, o sea, si x está elevado al cuadrado, y y a la 2 por 1 es 2, y está elevado al cuadrado, y en el medio aparece x a la 1 y y a la 1, porque la m y la n son 1, entonces el trinomio, en vez de llamarse de tipo cuadrático, se llama cuadrático. O si la n es 1 y la m es 0, o sea que y a la 0, que es 1, se queda nada más que la c, o sea que nada más aparece una variable en el primer término o en el tercero, porque también puede ser que la m sea 1 y la n sea 0, y en el primero y en el tercero aparecen exponente par, ¿verdad? Entonces, y en el medio a exponente que es la mitad, entonces el trinomio se va a llamar cuadrático, no de tipo cuadrático, ¿ok? Finalmente, si el valor absoluto de este coeficiente o el valor absoluto de este otro, o los dos, es 1, entonces el trinomio cuadrático o de tipo cuadrático se va a llamar mónico. Si ninguno de los dos tiene valor absoluto igual a 1, entonces se va a llamar no mónico. Mucha información, ¿verdad? Pero no se preocupen porque ahora vamos a ver ejemplos, ¿ok? Fíjense una cosa. Los trinomios los trinomios cuadrados perfectos son cuadráticos o de tipo cuadrático. Por ejemplo, este es un trinomio cuadrático, mire. Aparece una variable en el primer término a un exponente par, y esa misma variable aparece en el medio con un exponente que es la mitad, ¿verdad? Y claro, aquí en este caso no hay letra en el tercer término, y claro, pues no puede aparecer letra en el término del medio. Este sería un trinomio cuadrático, porque fíjense que el exponente más alto es a la 2, cuadrático, y es mónico porque el coeficiente numérico del primero es 1. Si el coeficiente numérico del primero o del tercero tiene valor absoluto igual a 1, entonces ese es mónico. Así que esto es un trinomio cuadrático mónico. Este también, mire, es un trinomio cuadrático o de tipo cuadrático. Vamos a ver. Es de tipo cuadrático. ¿Por qué? Porque fíjense que los exponentes de las letras en el primero y en el tercero no necesariamente es 2. Por ejemplo, el x aparece aquí a la 6 y la y a la 4. Si apareciera aquí a la 2, y claro, aquí tiene que aparecer a la 1, entonces sí era cuadrático. Pero aquí al aparecer a la 6, ya no. Ya la m no es 1, ¿verdad? Porque sería 2 por 3. La n no es 1, la m no es 1. Y esto sería 2 por 2, ¿ves? La m no es 1. Aquí la m es 3 y aquí la m es 2. Así es que esto sería de tipo cuadrático, no cuadrático, ¿ves? Y sería no mónico, porque fíjense que el coeficiente numérico del primer término y el coeficiente numérico del tercero, los dos no tienen valor absoluto igual a 1. O por lo menos uno de los dos no tiene valor absoluto igual a 1. ¿Okay? Así que este sería un trinomio no cuadrático, sino de tipo cuadrático. Este es cuadrático porque la variable a lo más que aparece es a la 2 y a la 1, ¿verdad? Y si aquí apareciera a la 2 y a la 1 también era cuadrático. Pero aquí aparece a la 2 aquí y a la 2 y a la 2 aquí, pero en el medio, fíjense que aparecen unas cosas que no están a la 1, que están en el primero a la 6 y en el medio, en el segundo, y la segunda variable está a la 4, no están elevados a la 2, que es lo máximo, ¿eh? Así que esto sería de tipo cuadrático, ¿ok? Este es mónico porque el coeficiente numérico del primer término tiene valor absoluto igual a 1, y este es no mónico porque ni el primer término ni el tercero tienen coeficiente numérico igual a 1, ¿ok? Bien, pues vamos a ver cómo se factoriza el trinomio cuadrático mónico, que es el primero que vamos a ver. Vamos a ponerlo aquí. Factorización del trinomio cuadrático
o de tipo cuadrático mónico. ¿Okay? Factorización del trinomio cuadrático o de tipo cuadrático mónico, o sea, el trinomio que puede tener, ¿verdad?, variables a la 2 en el primero y en el tercer término y en el medio a la 1, o que tienen exponentes pares en el primero y en el tercero y en el medio exponentes a la mitad, y que el coeficiente numérico del primer término o el coeficiente numérico del tercero tiene valor absoluto igual a 1. ¿Okay? Bien, pues mire, por ejemplo, el primero dice así: x cuadrado más 5x más 6 nos dan ese trinomio. Bien. Lo primero que usted va a investigar, oigan bien, lo primero que usted va a investigar cuando le den un trinomio es ver si es un trinomio cuadrado perfecto, del tipo que ya estudiamos. Esto se parece a cuando estábamos factorizando binomios, que primero estudiamos la factorización de binomios, que eran la diferencia de cuadrados perfectos, y después vimos la factorización de binomios, que eran la suma o la resta de cubos perfectos. Lo primero que chequeábamos antes de ver si era una suma o resta de cubos perfectos era si era diferencia de cuadrados perfectos, y si era diferencia de cuadrados perfectos lo factorizábamos como tal. Si no era diferencia de cuadrados perfectos, entonces usted lo va a factorizar como una suma o diferencia de cubos perfectos. Pues en el caso de los trinomios pasa parecido. Le dan un trinomio, lo primero que usted va a hacer es chequear si es un trinomio cuadrado perfecto. Así que vamos a ver si cumple con las condiciones del trinomio cuadrado perfecto. ¿Yo le puedo sacar raíz cuadrada exacta al primer término? Sí, es x o valor absoluto de x. ¿Le puedo sacar raíz cuadrada exacta al 6? No, pues ya no es un trinomio cuadrado perfecto. Si lo hubiese sido, que también entonces claro tendríamos que chequear si en el del medio era el doble del producto de esas dos raíces cuadradas. Si era trinomio cuadrado perfecto, lo factorizábamos como un trinomio cuadrado perfecto, que ya vimos cómo se hacía: un solo paréntesis con un binomio que se eleva al cuadrado. Pero como no es un trinomio cuadrado perfecto, vamos a ver si es un trinomio cuadrático o de tipo cuadrático, mónico o no mónico. Primeramente, fíjese que la variable que aparece en el primer término aparece un exponente par, y en el tercero no aparece variable. Fantástico. Y entonces en el término del medio aparece esa misma variable que aparece en el primer término elevada a la mitad, en vez de a la 2 a la 1, que es la mitad, ¿verdad? Y fíjese, así que es trinomio cuadrático, porque fíjese que a lo más que está elevado es a la 2. ¿Okay? Entonces fíjese que es mónico porque el primer coeficiente es 1 en valor absoluto. ¿Sí? Así es que, ¿cómo se factoriza? Pues usted va a considerar lo que se llama un producto y una suma. Un producto y una suma. O sea, el producto, el resultado de una multiplicación, y la suma o el total, el resultado de una suma. ¿Ok? El producto va a ser siempre el coeficiente numérico del tercer término, si es que el primer término es el que tiene coeficiente numérico igual a 1. Porque si el término que tiene coeficiente numérico igual a 1 es el del tercero, entonces el producto es el coeficiente numérico del primero. ¿Ok? Pero aquí, como el primero tiene coeficiente numérico igual a 1, el producto que llamamos va a ser el coeficiente numérico del tercer término, que es 6. Y la suma va a ser automáticamente el coeficiente numérico del segundo término. ¿Ok? ¿Vieron? Bien. Y entonces ahora usted se pregunta: yo quiero buscar dos números que al multiplicarse produzcan 6 y al sumarse totalicen 5. ¿Ok? ¿Qué dos números que usted multiplica dan 6 y sumados dan 5? Pues el 2 y el 3. ¿Verdad que sí? Después usted piensa un ratito. ¿Qué dos números cuando yo los multiplico dan 6 y a la vez suman 5? El 2 y el 3. ¿Verdad? Vamos a chequearlo. 2 por 3, 6. 2 más 3, 5. Así que esos son los dos números que multiplicados dan el producto 6 y sumados dan el total 5. ¿Ok? Pues entonces mire lo que usted hace. Usted dice, bueno, pues mi factorización es la siguiente: dos factores que van a ser dos binomios. El primer término en cada uno de esos dos factores va a ser la raíz cuadrada de este primer término de aquí, del coeficiente numérico, que tiene coeficiente numérico igual a 1 en valor absoluto. Y sería x
¿verdad? Porque la raíz cuadrada de x cuadrado es x, pues ese va a ir aquí y aquí. Entonces aquí van a ir esos dos números que yo encontré, que multiplicados dan 6 y sumados dan 5. Más 2 y más 3. Más 2 y más 3. Y esos dos números que colocamos ahí irían acompañados con la raíz cuadrada de la letra que hubiese aparecido en el tercer término. Pero como en este tercer término, en este ejemplo, no hay ninguna variable, pues no va ninguna variable ahí. Así que la factorización es esa, x más 2 por x más 3. Fíjense que usted lo puede verificar aplicando aquel producto especial de multiplicar dos binomios que tienen los términos correspondientes semejantes, ¿verdad? X por x, x al cuadrado. 3x y 2x, 5x y 2 por 3, 6. ¿Ok? Bien, vamos a ver este segundo ejemplo. Dice, menos 40z a la 4 más 3x a la 4 y al cubo z cuadrado y más x a la 8 y a la 6. Es un trinomio, ¿verdad que sí? Bueno, vamos a ver primero si es un trinomio cuadrado perfecto. La primera característica es que yo le puedo sacar raíz cuadrada exacta al primer término y al tercero. Al primer término ya veo que no le puedo sacar raíz cuadrada exacta porque el negativo 40 ni siquiera tiene raíz cuadrada, porque recuerde que la raíz par de un número negativo no está definida. Así que ya sabemos que no es un trinomio cuadrado perfecto. ¿Okay? Así que no tenemos que factorizarlo como tal. Luego vamos a ver si podemos sacar un factor común. Aquí se me pasó chequearle si tuviéramos un factor común. Si lo tenía, lo sacábamos, ¿verdad? No había factor común. Vamos a ver si ahora tenemos un factor común. Entre los números el 40 y el 3 no tiene factor común, porque el 3 es primo y el 40 no tiene el 3 de factor. Así que entre los números constantes no hay factor común. Aquí tenemos la letra Z, aquí tenemos la letra Z, pero no la tenemos acá. Y es la única que aparece, así que ya. Entre las letras tampoco hay un factor común. Así que no. Vamos a decir un trinomio cuadrático o de tipo cuadrático. En el primer término las variables tienen que tener exponente par y efectivamente z aparece a la 4. En el tercer término las letras tienen que aparecer con exponente par y efectivamente aparecen con 8 y 6. Y esas mismas letras tienen que aparecer en el término del medio a la mitad. Z a la 4, Z a la 2. Exacto, mírala aquí. X a la 8, X a la 4. Mírela aquí. Ya la 6, ya la 3, mírela aquí. Así que sí, las mismas letras que aparecen en el primero y en el tercer término aparecen en el medio con exponentes que son la mitad de aquellos exponentes a los que aparecen elevados en el primero y en el tercer término. ¿Okay? Pues bien, es un trinomio, de hecho, en este caso, de tipo cuadrático, no cuadrático, porque fíjense que ahora los exponentes no son 2 en el primero y en el tercero, ¿verdad? Aquí era 2 en el primero, en el tercero no había, pero aquí son 4, 8 y 6, así que no es cuadrático, pero es de tipo cuadrático. ¿Ok? Bien, ¿es mónico o no? Pues para ser mónico, el valor absoluto del coeficiente numérico del primer término o del tercero tiene que ser 1. En este caso el del tercero es 1. Así que sí, es un trinomio de tipo cuadrático mónico. ¿Ok? Bueno, pues antes de factorizarlo yo hago lo siguiente. Siempre, al ser mónico, coloco el término que tiene coeficiente numérico con valor absoluto igual a 1 en primera posición. Así que te lo colocaríamos acá. Esto sería igual a x a la 8 y a la 6 más el segundo término, que es más 3x a la 4 y a la 3 z cuadrado, y el tercer término, que ahora lo pasamos del primero a la tercera posición, menos 40z a la 4. Lo podemos hacer porque recuerden que la suma es conmutativa. Podemos cambiar el orden de los términos de los números que se están sumando, ¿verdad? Este negativo 40z lo ponemos en tercera posición y este x a la 8 y a la 6 lo ponemos en la primera posición y el término del medio lo dejamos en su sitio. Y ahora consideramos el producto y la suma, ¿verdad? Y bueno, ya voy a borrar la asignación. Espero que la hayan copiado. Si no, le dan pausa, los van hacia atrás, la copian y no se olviden hacer esos problemas. Porque de esa manera es que usted sabe si aprendió a hacer lo que estamos explicando. ¿Ok? Y si no aprendió, pues se comunica conmigo. Recuerden que ya pueden ir trabajando su segundo examen parcial, que está para entregarse a partir de una semana de hoy, y le digo la fecha en particular en que lo tienen que entregar, ¿no? Porque hoy vamos a terminar con el tema de factorización, que es hasta donde incluye ese segundo examen. Bien,
Bueno, pues ahora consideramos el producto y la suma, ¿verdad? El resultado de una multiplicación, el resultado de una suma, el total. Bien, vamos a ver. ¿Qué dijimos aquí? Que el producto era el coeficiente numérico del tercer término. Pues aquí el producto será el coeficiente numérico del tercer término, que es negativo, no se olviden del negativo, 40. Negativo 40. Y la suma siempre va a ser el coeficiente numérico del término del medio, que en este caso es 3. 3, ¿ok? Bueno, vamos a ver. Y nos preguntamos, ¿qué dos números multiplicados del negativo 40 y sumados dan 3? Bueno, pues vamos a ver. Fíjense que el resultado da negativo. Por lo tanto, recuerden que hay que dice que si usted multiplica números con signos diferentes, el resultado va a ser uno positivo y uno negativo. Vamos a ponerlo así, uno positivo y uno positivo y el otro negativo, ¿ok? Para que cuando yo los multiplique, positivo por negativo, me den negativo, ¿verdad? Y que la suma se hace 3, pero entonces recuerde, cuando usted sumaba uno positivo y uno negativo, llevaba el signo del más grande, que en este caso positivo, así que de los dos factores, el más grande en valor absoluto es el que es positivo, porque la suma finalmente es positiva. Y entonces usted restaba los valores absolutos, o sea que esta suma de hecho es la diferencia de esos dos números que vamos a buscar aquí. Y fíjese, después que usted piensa un rato qué factores tiene 40 cuya diferencia sea 3, si le da trabajo, hace lo siguiente, recurrimos a la factorización prima. 40 entre 2 a 20, 20 entre 2 a 10, 10 entre 2 a 5, y ya 5 no es divisible entre 2 ni es divisible entre 3, pero es divisible entre 5 y llegamos al 1. Y entonces aquí usted empieza a formar factores. Y fíjese, cuando yo considero estos 3, 2 por 2 por 2, que da 8, y el 5, entre 8 y 5 la diferencia es 3, pues esos son los dos números que estamos buscando. El 8, que es el más grande, es positivo, porque el resultado de la suma es positivo, y el 3, que es el otro, es negativo. El otro, que es el 5, es negativo, ¿verdad? Y fíjese que efectivamente 8 multiplicado por negativo 5 da negativo 40, y 8 más negativo 5 da positivo, y 8 menos 5, 3. Así que esos son los dos números que estamos buscando, 8 y negativo 5. Por lo tanto, ¿cuál es nuestra factorización? Mire, dos factores que van a ser dos binomios, ¿ok? Los primeros términos en cada uno de esos dos binomios va a ser la raíz cuadrada del primer término, y la raíz cuadrada del primer término sería x a la 8, ¿verdad? Al dividir el 8 entre el índice 2 de la raíz cuadrada y y a la 3 por la misma razón. Al dividir el 6 entre el índice 2 de la raíz cuadrada, x a la 8 y a la 3. X a la 8 y a la 3, perdón, x a la 4, porque al dividir el 8 entre 2 al 4 y y a la 3. Y acaba lo mismo, x a la 4 y y a la 3. Y entonces aquí van a ir estos dos números, más 8 y menos 5. Los coeficientes numéricos del segundo término van a ser esos que conseguimos aquí. Pero entonces esos segundos términos, esos segundos coeficientes numéricos que hemos puesto aquí, van a ir acompañados con la raíz cuadrada de la variable que aparezca en el tercer término. Y fíjense que la variable que aparece en el tercer término es z a la 4, y su raíz cuadrada es z a la 2 al dividir el 4 entre el 2, que es el índice de la raíz cuadrada, z a la 2. Y ese va a ser el coeficiente literal de esos segundos términos que vamos a colocar aquí, ¿ok? Fíjense que en el otro, estos números que pusimos aquí, que salían de los dos que multiplicaban 6 y sumaban 5, no llevaban letras porque el tercer término no tenía letras. Pero aquí el tercer término sí tiene letras, que es z a la 4. Pues esos dos números, el 8 y el menos 5, que fueron los que conseguimos aquí en vez de estos, van a ir acompañados con la raíz cuadrada de la letra que está en el tercer término de nuestro trinomio, ¿ok? Vamos a ver este tercer ejemplo, que dice x a la 5, x a la 4, perdón, x a la 4 más 5x cuadrado y menos 4y cuadrado. ¿Ok? Bien. Vamos a ver. Primeramente es un trinomio. Enseguida investigamos a ver si es un trinomio cuadrado perfecto. Primera característica, que yo le puedo sacar raíz cuadrada exacta al primero y al tercer término. Al primero no le puedo sacar raíz, raíz cuadrada exacta porque es x a la 2, ¿verdad? Al dividir el 4 entre el índice de la raíz cuadrada que estoy buscando, la x a la 2, le puedo sacar raíz cuadrada exacta aquí. Y aquí muchos estudiantes pueden pensar, así 2, porque esto es 2y, la raíz cuadrada de 4 que es 2 y la de y cuadrado que es y. Pero no, recuerde que ese 4 no es 4 sino negativo 4, y la raíz cuadrada de un negativo no está definida. Recuerde que las raíces pares están definidas para números reales positivos o cero, no para números negativos. Así que ya el tercer término yo lo puedo sacar raíz cuadrada exacta, pues no es un trinomio cuadrado perfecto. Bueno, pues entonces ahora a ver si es un trinomio cuadrático o de tipo cuadrático. Ya aquí tenemos x a la 4,
Así es que ya, perdón, lo siguiente que hacemos siempre es que hace un factor común. Y vamos a ver, tenemos x aquí, pero aquí no tenemos x. Aquí es un 1 y ya claro, pues no hay factor común. Y tenemos allá aquí y aquí, pero no la tenemos acá, así que no hay factor común. Ahora sí vamos a chequear si es un trinomio cuadrático o de tipo cuadrático. Para ser cuadrático, las variables en el primero y en el tercer término, lo más que pueden estar elevados a la 2. ¿Okay? Si es que son dos variables nada más, una aquí y una acá. Y no, ya este está elevado a la 4, así que ya no es un trinomio cuadrático, sino que es de tipo cuadrático, porque aparece aquí a la 4 y aquí aparece a la mitad, aquí aparece a la 2, a un exponente par, y aquí aparece esa misma variable a la mitad, a la 1. Bien, a ver si es mónico o no mónico. ¿El coeficiente numérico del primer término en valor absoluto es 1? Sí, pues ya es mónico. Recuerde que si el primer coeficiente numérico del primer término o el del tercero es 1, ya es mónico. Fíjense que aquí el coeficiente numérico del primer término no era 1, pero el del tercer término sí era 1, pues ya era mónico. ¿Ves? Pero aquí ya el primer término tiene coeficiente numérico con valor absoluto igual a 1, ya es mónico. Pues bien, pues ya tenemos que es un trinomio de tipo cuadrático mónico. Consideramos su producto y su suma. El producto, recuerde que siempre el coeficiente numérico del tercer término, que en este caso no se olvide es negativo 4, ¿ok? Y la suma es 5, ¿ok? El coeficiente numérico del medio. Y claro, fíjense que da la casualidad que en los tres ejemplos, aquí, aquí y aquí, el coeficiente numérico del segundo término ha sido positivo, pero puede haber sido negativo, y si es negativo hay que poner que es negativo tanto, ¿ok? Y entonces nos preguntamos, ¿qué dos números multiplicados dan negativo 4 y sumados dan 5? Bueno, pues fíjense, primeramente, tiene que ser uno positivo y uno negativo, ¿verdad que sí? Uno positivo y uno negativo. Y entonces, vamos a ver. Tengo un errorcito aquí. Esto era más 4, me perdonan. Sí, más 4, perdón, más 4 y cuadrado. Y el coeficiente numérico sí es 5. Muy bien, perdonen, copié mal esto. Así que el producto no es menos 4, sino 4. Positivo 4. ¿Qué dos números? Así que los dos van a ser positivos. ¿Por qué van a ser los dos positivos? Porque el producto es positivo y la suma es positiva. Si esto hubiese sido positivo y esto negativo, los dos eran negativos, ¿verdad? Porque negativo por negativo da positivo y negativo más negativo da negativo. Pero el producto es positivo y la suma es positiva, así que los dos van a ser positivos. ¿Qué dos números multiplicados por 4 dan, multiplicados uno por el otro, perdón, dan 4 y sumados dan 5? Pues el 4 y el 1. ¿Verdad que sí? 4 multiplicado por 1 da 4 y 4 sumado a 1 da 5. Así que esos son los dos números que necesitamos. Por lo tanto, la factorización va a ser la siguiente. Dos factores que van a ser dos binomios, ¿verdad? El primer término de cada uno de esos dos factores va a ser la raíz cuadrada del primer término, y la raíz cuadrada de x a la 4 es x al cuadrado, ¿verdad? Que va aquí y va aquí. Y entonces vienen esos dos números, más 4 y más 1, ¿ok? Y esos dos números, el 4 y 1, van a ir acompañados con la raíz cuadrada de la letra que aparezca en el tercer término. Y si aparece una letra en el tercer término que es y cuadrado y su raíz cuadrada es y, pues va a ir acompañado con la y aquí y la y aquí. Y como aquí nos ha quedado uno y, podemos borrar el 1 porque con poner y ya se sobreentiende que es una y. Y ahí tendríamos la factorización de ese trinomio cuadrático, de hecho de tipo cuadrático mónico. ¿Okay? Vamos a ver este otro, que dice x a la 6 menos 10, x al cubo y a la 5, y menos 24 ya a la 10. Es un trinomio. Enseguida investigamos a ver si es un trinomio cuadrado perfecto, porque si es un trinomio cuadrado perfecto, lo factorizamos como un trinomio cuadrado perfecto, que fue la técnica que aprendimos en el tópico anterior dentro de la factorización, ¿verdad? Cómo factorizar trinomios cuadrados perfectos, lo vimos aquí ahorita. Pues ahora, el trinomio, vamos a ver si es trinomio cuadrado perfecto. ¿Le puedo sacar raíz cuadrada exacta al primer término? Sí, que es x al cubo. ¿Le puedo sacar raíz cuadrada al tercer término? No, al 24 ya no le puedo sacar raíz cúbica cuadrada exacta. Así que ya no es un trinomio cuadrado perfecto. Vamos a ver si tiene factor común. X aparece aquí y aquí, pero acá no aparece. Este es un 24, aparece una X. Vamos a aclarar ese 4. 24, ¿ok? En cuanto a letras, no hay letras en común. En cuanto al número, pues si aquí es 1, pues imposible que haya otro factor aparte del 1 en común. Así que no tiene factor común.
¿Es un trinomio cuadrático o de tipo cuadrático? Bueno, pues como aquí está x a la 6 y ya la 10 ya sabemos que no es cuadrático, lo más que puede hacer es de tipo cuadrático, porque tiene exponentes, las variables tienen exponentes pares en el primero y en el tercero, y en el medio esas mismas variables aparecen pero con exponentes a la mitad, x a la 3, x a la 6, x a la 3, ya la 10, ya la 5. ¿Okay? Así que es un trinomio de tipo cuadrático. ¿Mónico o no mónico? Mónico porque el coeficiente numérico del primer término es 1 en valor absoluto. Por lo tanto, consideramos ahora un producto y una suma. El producto, fíjense que aquí sería el negativo 24, siempre el coeficiente numérico del tercer término, ¿lo ven? El coeficiente numérico del tercer término, ¿se fijan? El coeficiente numérico del tercer término. Y la suma es el coeficiente numérico del segundo término, que aquí es negativo 10. No se olvide del signo que acompaña al coeficiente numérico, ¿okay? Y fíjense que la suma es siempre el coeficiente numérico del segundo término, menos 10, aquí 5, aquí 3 y aquí 5, ¿ok? Y entonces lo que tenemos que preguntarnos es, ¿qué dos números multiplicados dan negativo 24 y sumados dan negativo 10? Bueno, pues aquí tenemos una clave. Como el producto es negativo, ya sabemos que uno tiene que ser positivo y el otro tiene que ser negativo, ¿verdad que sí? Y entonces esta suma de hecho es la diferencia entre esos dos, porque cuando usted sume uno positivo y uno negativo, el valor absoluto va a ser la resta de ellos dos, el más grande menos el más chiquito. Y el más grande va a ser el negativo, en valor absoluto, porque fíjense que la suma es negativa. Así que de los dos números, el que voy a poner aquí, el más grande tiene que ir acá. ¿Qué dos números multiplicados dan 24 y sumados dan 10? Si le da trabajo encontrarlo, factoriza el 24. 24 entre 2 da 12, entre 2 otra vez da 6, entre 2 otra vez da A3, ahora entre 3 da 1 y terminamos, ¿verdad? Así que fíjense que si yo formo aquí varios factores, ¿verdad? Puedo formar 4 y 6. Pero 4 y 6 su diferencia no es 10, ¿verdad? Ahora, fíjense que si formo por ejemplo, 8 y 3, su diferencia es 5, tampoco es 10. Pero si cojo 2, estos dos 2 y este 3, 2 por 2, 4 por 3, 12. Y este otro factor 2, entre 2 y 2 la diferencia es 10. Pues esos son el 12, que va a ser negativo, porque la suma tiene que dar negativo, y el 2, ¿verdad? 2 por negativo 12, negativo 24. Y 2 más negativo 12 da negativo, y restamos 12 menos 2, 10. Pues esos son los dos números que necesitamos. Por lo tanto, la factorización va a ser dos binomios, ¿verdad? Dos binomios, donde en el primer término van a ir la raíz cuadrada del primer término, la raíz cuadrada de x a la 6 y x a la 3, que lo colocamos aquí, y lo colocamos aquí. Y entonces los segundos términos de esos dos binomios tienen esos coeficientes numéricos, 2 y negativo 12. Y esos segundos coeficientes numéricos del segundo término van a ir acompañados de la raíz cuadrada de la variable que aparezca, o las variables que aparezcan en el tercer término. Si aquí aparece que y a la 10, pues aquí será y a la 5, la raíz cuadrada, ¿verdad? Dividiendo el exponente que tenemos entre 2. Pues esta sería la factorización de ese trinomio de tipo cuadrático mónico. Y esta es la de este, ¿verdad? Y esta es la de este. No se olviden, ¿verdad?, ponerle siempre un cuadrito a la contestación. Una cosa muy importante: cuando en los exámenes usted esté haciendo los problemas, si le dice que tiene que incluir todos los cómputos, eso quiere decir que usted no va a pasar de aquí a decirme cuál es la respuesta. Tiene que ponerme todo esto, ¿sí? Tiene que ponerme todo esto. ¿Está claro? Y recuerde que este en particular no haría falta si usted sabe fácilmente cuáles son estos, pero si necesita factorizarlo, lo pone, ¿ok? Porque eso es importante que yo lo vea, porque usted sabe el proceso. Si usted me pone la contestación, yo no sé si usted supo el proceso y de dónde lo sacó. Así que tengan eso en cuenta para los exámenes. Muy bien, pues ahí tenemos 4 ejemplos de cómo se factoriza el trinomio cuadrático o de tipo cuadrático mónico. Vamos a ver ahora cómo se factoriza el trinomio cuadrático o de tipo cuadrático no mónico, ¿ok? O sea, el trinomio cuadrático o de tipo cuadrático en donde el coeficiente numérico del primer término y el del tercer término no son en valor absoluto igual a 1, ¿ok? Vamos a ver los siguientes ejemplos que dice factorice completamente. Y el primer ejemplo dice así: 15x a la 4
menos 13 x cuadrado y al cubo y menos 6 y a la 6. (15x a la 4) menos 13 x cuadrado y al cubo y menos 6 y a la 6. Muy bien. Un trinomio. Igual que con el caso del trinomio cuadrático mónico, este es no mónico, chequeamos a ver si es un trinomio cuadrado perfecto primero. Primera característica, que usted le puede sacar raíz cuadrada exacta al primer término y al tercero, pero al primer término ya yo veo que al 15 no le puedo sacar raíz cuadrada exacta, así que ya no es un trinomio cuadrado perfecto, no me preocupo más. Va a ser un trinomio primeramente si tiene un factor común. 15 tiene 5 y 3, ya aquí no, el 13 primo no tiene factores 5 y 3, que son los factores de este, así que en cuanto al factor numérico no hay en común. Aquí aparece la x, aquí aparece la x, pero aquí ya no aparece. No hay ya variables, porque fíjense que esta es la única que hay aquí, pues de ahí para adelante tenía que aparecer x. Si aparecen otras cosas, es imposible que sea un factor literal en común. Ya no tiene un factor común. Ahora vamos a hacer un trinomio cuadrático o de tipo cuadrático. Las variables en el primer término y en el tercero ya sacaron los 50 minutos, vamos a terminar el análisis de esto antes de ver la factorización, ¿verdad? Ajá. El coeficiente numérico, perdón, así es, cuadrático o de tipo cuadrático. Primeramente, fíjense que los exponentes de la primera letra y de la letra en el tercer lugar no es 2, es 4 y 6, pero ya no es cuadrático, es de tipo cuadrático, porque además de que parece ser aquí, a la 4 y a la 6, en el medio aparecen esas mismas letras, a la 2 y a la 3. Déjeme decirle que si aquí aparecía a la 4 y aquí a la 6, ¿ok? Que tenían exponentes pares y por lo tanto tienen raíz cuadrada exacta. Si aquí en vez de x a la 2, que es la mitad de 4, hubiese aparecido x a la 1, ya no es tampoco de tipo cuadrático. Para ser de tipo cuadrático, las letras que aparecen en el medio tienen que ser la mitad de los exponentes a las cuales aparecen en el primero y en el tercero. Y así que es un trinomio de tipo cuadrático, porque recuerdo que para ser cuadrático, esto lo más que podía haber sido es exponente 2. ¿Okay? Y finalmente, mónico o no mónico. Pues para ser mónico, el coeficiente numérico del primer término o el del tercero tiene que tener en valor absoluto 1. Pero fíjense que el valor absoluto del coeficiente numérico del primer término es 15, el coeficiente numérico del tercer término es 6, ¿verdad? Aquí está el negativo, que es el valor absoluto. Ninguno de los dos es 1, pues eso no es un trinomio cuadrático mónico, sino no mónico. Así que este es un trinomio de tipo cuadrático, que no es cuadrado perfecto, no mónico. ¿Ok? ¿Cómo se factoriza? Eso lo vamos a ver ya prontito en la segunda parte de esta lección, donde espero verlos ya prontito. ¿Ok?